Esta escritura, hermanos, del capítulo 8 de Eclesiastés, versículo del 1 al 3, hermanos, habla refiriéndose a que guardemos el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Y que dice: no te apresures a irte de delante de él o de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quisiere. Bendito sea el Señor. En una ocasión, hermano, nos pasó en algún lugar fuera de aquí, de México. Estábamos nosotros predicando la palabra de Dios ahí con unos hermanos ahí en un lugar, y otros hermanos nos habían invitado a que fuéramos ahí a su casa ese mismo día. Querían tener un culto ahí. Y fuimos a ese hogar, y después de haberse compartido el tema del Señor, hubo un varón ahí que se acercó con nosotros ya después de haber compartido la palabra de Dios. Y se acercó y se sentó ahí en la mesa con los que estábamos ahí. Y empezó a llorar. Y comentó, dice: yo nunca me siento aquí con los hermanos. Siempre me paso, me voy a mi cuarto y me encierro y ya no salgo. Pero esta vez me pasó algo, dice, que quiero compartirles. Y así llorando, el varón, él es bautizado y se ha apartado de congregarse, se ha apartado de Dios. Quizá le comentaba hace un momento, no en adulterios, no en fornicaciones, quizá no en otros pecados que quizás son muy evidentes y de los cuales juzga Dios, pero alejarse de congregarse, alejarse de orar, alejarse del Señor, hermano, de leer, pues eso lo va apartando cada día más de Dios. Y a él se le habló, se les dijo que fuera pronto a su casa porque iba a haber un culto ahí. Y eso le dijo su esposa, y él dijo: pues a ver si alcanzo, voy a echar gasolina. Y él daba testimonio que gasolina traía. Lo que quería era irse lejos, apartarse de Dios, apartarse del culto, apartarse de la presencia, apartarse de la bendición. Y empezó, él dice, que a manejar, así, yéndose, en lugar de ganar para su casa, ganó para otro lado. Y que de pronto, hermano, le pasó algo, pues podríamos decir muy, muy especial. De pronto ya no miró, bueno, allá las carreteras o freeway, como les dicen allá, tienen muchos carriles, ¿no? Son hasta 6, 8 carriles, mínimo 4. Y él iba por uno de esos carriles y de pronto ya no vio carriles de este lado ni carriles de este lado, solo un camino, y de allá para acá tampoco veía nada ya de ningún camino, solo uno por el cual iba él. Y se le empezó a dar miedo, pero dice: pues voy a darle aquí a ver hasta dónde llego. Y siguió manejando, y se sorprendió tanto que cuando miró hacia el frente vio la casa exactamente a la cual no quería ir. Y eso es lo que estaba ahí diciendo él, llorando, dice: pues que qué bueno es Dios, hermanos. A veces el hombre quiere huir de la presencia de Dios, quiere apartarse. Por eso aquí dice: no te apresures a irte de la presencia del Señor. Y lo dice: porque Él hará todo lo que Él quiere.
¿Y qué es lo que quiere, hermano? Que todos los hombres sean salvos, hermano, y que vengan al conocimiento de su verdad. Entonces, al hacer esto el Señor, hermano, fíjese, cerrarle los caminos por un lado y por otro, le marcó o le puso el camino, hermano, por el cual no quería, hermano, el caminar. Y se quería apartar de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Cómo son las cosas, hermano? Alabamos al Señor Jesús. Capítulo 26 del Evangelio según Mateo. Vamos a leer una escritura del apóstol. Cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, niega al Señor, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Evangelio según Mateo, capítulo 26. Gloria al Señor Jesucristo para siempre. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a leer desde el versículo 56. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás, pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice. Y entrando dentro, estábase sentado sobre los criados, con los criados para ver el fin. ¿Qué quería ver Pedro, hermano? El fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios, en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Aquí prenden al Señor, hermano, para llevarlo a crucificar, para llevarlo a sacrificarlo. Y sus discípulos lo dejaron, hermano. Sus discípulos, al ver esto, se fueron. Pedro dice aquí que lo seguía de lejos. Alabamos al Señor Jesús. Quizá en su momento, hermano, él por temor, quizá por situaciones que pasaron por su mente, y aparte que pues, al Señor lo llevaban así como está escrito para ser sacrificado por nosotros. Él, hermano, mas sin embargo, el Señor ya le había declarado antes, ¿verdad? Que antes que el gallo cantara, le negaría 3 veces. Pues hubo algo ahí, hermano, también en Pedro, que lo hizo que se alejara del Señor, hermano. No solamente en distancia física, sino también en lo interno del corazón.
Y a veces hay momentos, hermano, que nosotros hemos pasado cosas, quizá también que nos hemos apartado y nos hemos alejado del Señor. Y cuando esto está diciendo aquí, hermanos, después un poquito más adelante, dice en el versículo 69, y Pedro estaba sentado fuera del patio y se llegó a él una criada diciendo, ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta le vio a otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por ahí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tú hablas, te hace manifiesto, o te declara. Entonces comenzó a hacer imprecaciones, o a maldecir, y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Bendito sea el Señor, hermanos. Y cómo es, hermano, que a veces, hermano, profesamos conocer a Dios y con nuestros hechos lo negamos, hermano. Hay cosas, hermano, que no debemos hacer, hermanos, y que tenemos que tener el cuidado de estar siempre con el Señor Jesucristo, hermanos. El Dios Todopoderoso, el Dios que vino a redimirnos con su sangre, el que dio su vida por nosotros, el que merece toda la gloria y la honra y la alabanza, hermanos. Que siempre estemos humillados delante de su presencia. Es el Señor que servimos. Quizá alguno de nosotros en su momento, hermano, nos hemos alejado tanto que nos da vergüenza quizá en su momento también por ahí. Se nos pregunta si somos cristianos y nos da vergüenza. Se nos pregunta si eres hermano y nos da vergüenza, hermano. Digo esto quizá usted y yo consideremos nuestra vida. Todo eso pasa, hermano, porque nosotros nos estamos alejando del Señor, hermanos. Cuando nosotros sentimos su presencia, hermano, cuando nosotros sentimos su poder, cuando sentimos su gracia, hermanos, sea en la calle, sea donde sea, uno puede levantar sus manos con libertad y darle gloria a Dios. Sea en un lugar donde sea muy concurrido, donde mucha gente, ahí le podemos dar la gloria a Dios, hermanos. A veces se siente muy bonito, hermano, cuando le preguntan a ustedes, oiga, ¿usted es cristiano? Y luego, por la gracia de Dios, y luego contestan, amén. Ayer nada menos un joven en una gasolinera me hizo esa pregunta y dije, por la gracia de Dios. Y él contestó, amén, joven de 20 años. Y muy contento el joven, fíjese, ahí vendiendo gasolina. Y le dije, ¿y tú no te congregas? Y empezó a platicarme ahí. Y dice, no, dice, anoche, hermano, estuvimos con muchos pastores, dice, estuvimos ahí compartiendo la palabra de Dios. No, se sentía el fuego, hermano, decía así con un gozo. Qué bonito, hermano, es cuando uno vive eso, hermano. Cuando uno puede vivir el fuego del Señor en nuestros corazones que arde por dentro, hermano, y que no se aparta uno de estas cosas, porque la Biblia dice que no apaguéis el espíritu, hermano, y no menosprecéis las profecías. Nosotros, hermanos, si nos alejamos de Cristo, si menospreciamos la palabra,
si no tomamos en cuenta la bendición tan grande que tenemos, hermano, el fuego se va apagando en nuestras vidas. El Espíritu Santo, hermano, necesita que nosotros lo busquemos, que nosotros lo anhelemos, que nosotros leamos su palabra para que Él nos llene de sabiduría, nos llene de su espíritu, nos llene de su poder, y así, hermano, estar en un alimento continuo para nuestra alma. Y a veces, hermano, uno le puede pasar que alguno por ahí lea la Biblia y ya muy insípidamente, no le tome el sabor, no se llene de la sabiduría, no sienta la gracia de Dios, no se quebrante, no llore, no sienta el poder que se siente cuando el Señor, por su palabra, por su espíritu, toca el corazón del hombre o la mujer, hermano, que hace obras maravillosas, que puede, hermano, el Señor obrar con poder en el hombre interior, que es el alma. Cuidemos la comunión con Dios, hermanos, no nos alejemos, bendito sea el Señor Jesucristo. No nos apartemos del Señor. Si algo me duele, es fallarte, mi Dios. Cantábamos hace un momento, hermanos. ¿Cómo sentiría Pedro entonces, hermano, al verle fallado al Señor? Que lloró amargamente, que lloró, hermanos. Oye, Él tan bueno y tan misericordioso, tan bondadoso que ha sido. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el Evangelio, según Marcos, hermano, capítulo 14, hubo un caso también de un hombre que él se acercó a Dios, hermanos, pero no lo hizo como se debe hacer, hermanos, con un sincero corazón. Alabamos a Cristo. Capítulo 14. Bendito sea el Señor Jesús. Versículo 43. Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una compañía con espadas y palos, de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo: al que yo besare, aquel es. Prenderle y llevarle con seguridad. Y como vino, se acercó luego a él y le dice: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos echaron en él sus manos y le prendieron. Mire, hombres, hermano, que el Señor llamó. En el caso de Pedro, por gloria a Dios, que él volvió y pudo ser restaurado. Pero en el caso de Judas, hermano, teniendo al Señor de cerca, habiendo vivido con él, viendo sus milagros, sus maravillas, viendo lo que hacía el Señor, y ahora el llamado que le había dado a él era para ser uno de los apóstoles, hermano. Entonces ese llamado pues era para que él pudiera haber estado muy cerca del Señor. Y todo el tiempo, hermano, de su caminar, hermano, estuvo lejos del Señor. Todo el tiempo, hermanos. No fue sincero con el Señor, no se acercó al Señor. Y el día que se acercó, fue para venderlo, hermanos. Qué triste, hermanos. Oiga, el Señor nos hace un llamado hermoso y maravilloso para estar en su presencia, para estar en comunión. Y a veces, hermano, es por mucho tiempo, hermano, que podemos estar en cultos, podemos estar en reuniones, podemos cantar alabanzas, pero, hermanos,
quizá no estemos cerca del Señor. Nosotros, hermanos, los hijos del Señor Jesucristo, por gracia, tenemos que buscarlo con un sincero corazón, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría darle un beso al Señor Jesucristo? Pero un beso con un sincero corazón, eso pues no lo vamos a poder hacer, porque, digo, hablando literalmente, no de un beso, pero darle un beso al Señor como lo hizo, por ejemplo, aquella mujer, hermanos. Alabamos a Cristo. A ver si no encuentra en la escritura, vea Lucas, el Evangelio de Lucas. Gloria al Señor Jesús, que Él es bueno y para siempre su misericordia. Capítulo 7. Bendito sea el Señor Jesús, hermano. Fíjese, aquí encontramos también a otro hombre que era un fariseo, hermano, por cierto. Versículo 36 del capítulo 7. Amén. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y lo limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Hermanos, esta mujer tuvo una bendición grande. ¿Qué diferencia esto, hermano, al beso que le dio Judas? Mucho, muy diferente, hermano. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: si fuera profeta, conocería quién y cuál es mujer que le toca, que es pecadora. Que era pecadora, hermanos, porque el Señor, hermano, transformó su vida. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿es esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, mas al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: los pecados te son perdonados. ¿Cómo se acercó esta mujer, hermano, al Señor? Corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Tener al Señor, hermano, cerca, y muchos no aprovecharon, hermano. Unos de una manera como este fariseo que lo invitó a comer a su casa, pero no aprovechó el momento ni el tiempo para acercarse a Él con un sincero corazón, porque usted sabe que les dijo el Señor: fariseos hipócritas, les decía, hermano. No porque yo lo diga, sino porque la misma Biblia lo dice. En los fariseos había hipocresía, a excepción de algunos, ¿verdad?, que por gracia alcanzaron misericordia.
y que fueron sinceros y se acercaron al Señor, pero muchos, hermano, pasaba y sucedía esto, hermano. Tuvieron al Señor muy cerca y no aprovecharon ese tiempo como aprovechó esta mujer y entró ahí para besar sus pies, para darle toda la gloria al que lo merece, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Aquí mismo en el capítulo 17, Lucas, gloria a Dios, hay otra escritura. Versículo 12. Dice, y entrando en una aldea vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon. ¿Cómo se pararon, hermano? De lejos, hermano. En ese tiempo, hermano, un leproso no podía estar en el campamento, en la ciudad. Todos los que eran leprosos tenían que estar fuera. La causa de lo que hacía que ellos se mantuvieran lejos era la lepra. En este caso eran 10 hombres leprosos, hermano. Se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hombres leprosos que se acercaron al Señor, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, ¿qué pasó, hermano? Fueron limpios. Bendito sea el Señor. Recuerdo cuando el Señor dijo que al que Él se allega no le echa fuera, hermanos. El que se acerca a Él, hermano, no le echa fuera. Está el Señor en su misericordia, mostrándose para todo aquel que le busca, hermano. Y aunque estos hombres eran 10, no todos, hermanos, no todos, bueno, a lo menos no dice la Escritura, no todos le dieron la gloria como se la dio uno de ellos, que era samaritano. Así podemos ver, hermano, a mucha gente, hermanos, que el Señor en su misericordia ha obrado, ha hecho milagros en ellos, hermano, ha restaurado, vamos a decir, enfermedades físicas, ha obrado en sus vidas maravillosamente, pero a otros les perdonó sus pecados, hermano, les quitó la lepra del pecado. Y eso, hermano, eso es lo que impide o lo que impedía que un ser humano se pueda acercar a Él. Hasta que es perdonado o hasta que es limpio de su pecado, es que se puede acercar el uno al otro para estar juntos. El hombre y Dios, hermanos. En este caso, hermano, estos hombres que fueron limpios, dice el 14, y como Él los vio, les dijo, ir, mostrado a los sacerdotes, y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz. Volvió glorificando a Dios a gran voz, porque vio, hermano, la bondad del Señor en lo que había hecho en su vida. Si antes la lepra lo mantenía lejos, hermano,
del mismo Señor o de la misma gente, hermano, aún ya con la bondad del Señor, siendo limpio, le permitió, hermano, que se pudiera acercar al Señor y pudiera volver a los suyos una vez más. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces el ser humano se aparta del Señor, se aparta de los suyos por causa del pecado, por causa de las cosas que hace, y se aleja y se aparta y se aparta, y cuando viene a Dios se acerca y Dios lo limpia, Dios lo perdona, hermano, restaura la vida de él y restaura la vida de los suyos, de su familia, porque vuelven a recibirle, porque la lepra del pecado es como algo, hermano, repugnante en verdad, cuando uno hace maldad. Los matrimonios se destruyen, los hijos se separan, a veces los hijos con los padres en pleito, y todo esto sucede por causa del pecado. Pero cuando llega Cristo y restaura la vida de aquel varón, limpia, perdona su pecado, hace, hermano, en él una obra maravillosa, y eso, hermano, hace que sea una comunión con Dios y a la vez restaura la familia. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, obrando así Dios, hermano, de una u otra manera para que el hombre se acerque, en este caso, solamente uno de ellos volvió dándole la gloria, glorificando a Dios a gran voz, y dice el 16 que se derribó sobre el rostro a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y pregunta el Señor en el 17, y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Lejos, hermano. Reciben la bendición y se alejan. Reciben la bendición y se alejan. No permanecen cerca del Señor. Por eso le digo que nosotros, hermano, cuidemos la comunión con Él, cuidemos la presencia de Dios, cuidemos de estar siempre cerca del Señor y no nos apartemos de sus santos caminos, hermano. Porque se puede apartar uno, hermano. Se descuida el hombre o la mujer, el hermano, la hermana. Y luego es tanto aquello, hermano, no se congregan, no leen la Biblia, no oran, no buscan la presencia de Dios, se va alejando cada día más, cada día más, cada día más. Y eso es triste, hermanos, porque sin Dios no somos nada, hermanos. Sabemos que Cristo es la vida, el Señor es la vida. Si nos alejamos de la vida, ¿qué pasa, hermanos? ¿O qué sucede si nos alejamos del que da la vida? Vamos muriendo, hermanos. Nos vamos alejando del Señor y aquello ya no es lo mismo. Estamos en los cultos y ya no queremos levantar nuestras manos. Se nos hace así como que aburrido. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, hermano? Porque nos estamos alejando, hermano, del Señor. Por eso hoy el Señor te invita a que vengas de nuevo a Él y pidas perdón. Que le pidas al Señor que te perdone y que te ayude a seguir adelante juntamente con Él. Porque solos no podríamos caminar, hermano. Solos, hermano, no podríamos. Nos perderíamos, hermano. Nos perderíamos. Dios quiere que tú camines con Él, que vayas con Él, que vayamos con Él. Cristo quiere que vayamos juntos con Él, hermano. Y que no nos apartemos de su santa presencia. Mire cómo dice el Salmo 73. Alabamos a Cristo, hermano.
Salmo 73. Señor te dice en esta obra, hermanos, nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Porque cuando no caminamos con Cristo, hermanos, vamos fatigados, vamos cansados, necesitamos algo, me siento mal, no sé qué me pasa, no sé qué me sucede. Pues te falta Cristo. Eso es lo que nos sucede. Porque con Cristo, hermano, tenemos todo. Alabamos al Señor Jesús. Salmo 73, versículo 1. Amén. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Y lo dice Asaf, 2. Mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, por poco me aparto de su gracia. ¿Alguna vez, hermano, algún cristiano, algún siervo de Dios ha tenido esto? Pues sí, mira, aquí lo estamos leyendo. Con un siervo de Dios, hermanos. Y lo dice, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Así, hermano, hay cosas, sucesos en nuestra vida, hermano, que nos hacen que casi se deslicen nuestros pies, que casi estemos a punto de apartarnos o alejarnos de Dios. Y luego ya mira uno las cosas, hermano, no como las debe mirar uno. Nos pasa algo, hermano, y eso que soy cristiano, mira esos que no son cristianos, mira cómo viven y cómo les está yendo, y a mí, que yo trato de esforzarme y que soy cristiano, soy hijo de Dios, mira cómo me está yendo. Empiezan las cosas, hermano, a trabajar aquí en la mente y en el corazón, hermano. Cosas que vienen a nuestra mente, que no desechamos y que nos afectan de tal manera que nos desaniman y ya no queremos congregarnos, hermano. Ya no queremos orar, porque dices que ya no te oye Dios. Pues acércate a Él con un corazón contrito y humillado. Ahí está el Señor para oírte. El otro día lo que platicábamos, comentábamos un hermano y yo en relación a las cosas, como el Señor, hermano, las oraciones, por ejemplo, cuando hablan muchos de sus siervos, le hablaron, oraron al Señor y les escuchó, pero no les concedió la petición. Algunos sí les concedió la petición, pero el Señor escucha, hermano. Ahí está para que nosotros podamos suplicarle, clamarle y poder decirle que se vuelva a nosotros, que tenga misericordia de nosotros y que nos perdone si hemos cometido algo que nos ha apartado de su gracia y de su presencia. Mientras hay vida y esperanza para todo aquel que está entre los vivos, hermano. Hay que venir a Dios. Este hombre, hermano, más adelante dice, versículo 17, hasta que viniendo al santuario de Dios, entendí la postrimería de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Él entendió cuando vino al santuario, hermano de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido por la palabra del Señor, por lo que nos habla cuando estamos escuchando su palabra o leyendo? Y Señor, uno entiende y comprende, hermano, la bendición maravillosa que uno tiene en el Señor, hermanos. Y que quizás nosotros ya hemos perdido eso, hermano, y que estamos tan afligidos o tan alejados de Dios que pensamos que ya no nos va a oír.
Y no entendemos que aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Y no entendemos que si yo lo busco de todo corazón, Él está ahí para ayudarme. Y no entiendo que su palabra es la que me restaura, es la que obra en mi vida y es la que hace que me vuelva a sus santos caminos. Este hombre estuvo así, hermano, casi deslizaron sus pies, por poco resbalaron sus pasos. Pero cuando entendió y comprendió y miró la bendición que tenía, dijo, no. Hay otra escritura que él mismo dijo, enfermedad mía es esta. Todo lo que pasa, hermano, todo lo que sucede, hay que hacerlo a un lado, menos a Cristo, hermano. Hablando de lo que te quiere apartar de Dios. ¿Qué dice el versículo 22? Mas yo era ignorante y no entendía. Y luego dice, se atreve a decir esto, hermano, era como una bestia acerca de ti. ¿Cómo era mi ignorancia? ¿Cómo es que yo no comprendía? ¿Cómo es que yo no entendía la bendición tan grande que tengo en ti? Y luego dice el 23, miren, con estas palabras, con todo, yo siempre estuve contigo. O sea, no me aparté del todo, en otras palabras. Trabaste de mi mano derecha, no me soltaste. Allí estuviste. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí que los que se alejan de ti, ¿qué va a pasar con ellos? Perecerán. Los que se alejan de ti, él entendió, perecerán. ¿Qué va a pasar con los que se alejan y no vuelven a él, hermanos? Perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta, dice el 28. En cuanto a mí, diga usted también en su corazón, pero con entendimiento y comprendiendo que necesitamos de él. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Dios mi esperanza. Aquí tenemos la bendición, hermano. Alabado sea Cristo. Vaya al Evangelio de Lucas capítulo 15, por favor. Qué maravilloso, hermano, es el Señor Jesús. Vamos acercándonos al Señor todos, hermanos. Vamos buscándolo de un sincero corazón. Quizá ya no has derramado lágrimas delante de su presencia. Quizá no sientes la presencia de Dios. Quizá te alejaste bastante de Él. Y hoy estás en congoja, estás triste, estás afligido por las cosas que has cometido. Quizá, no lo sé yo, ¿cómo estás? Dios lo sabe. Y tú sabes tu necesidad. Aquí está el Señor para restaurar tu vida si tú quieres. Capítulo 15, versículo 11. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mi hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda o la herencia. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo, hermano? Se fue lejos. ¿Lejos de quién, hermano? De su padre, hermano. Así nosotros, hermano, hay momentos que nosotros nos vamos lejos de nuestro Padre. Quizá no en este caso, quizá en otro, no lo sé, pero nos vamos lejos de nuestro Padre. Alabamos al Señor Jesucristo.
Gloria a Dios. A una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Y fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba llenar o henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. ¿Cómo era la condición de este hombre, hermano? Después de haber tenido, hermano, todo con su padre. Todo lo tenía con su padre, hermanos. Y algo que alguna vez miré yo aquí leyendo la escritura, cuando dice que le comenzó a faltar en el capítulo 14, versículo 14, al final dice, y le comenzó a faltar. Allí todavía no entendía, hermanos, qué es lo que le comenzó a faltar. Porque si se fijan en el 15, dice que se llegó uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase puercos. Ahí todavía no entendía la falta que le hacía su padre, hermanos. Porque en verdad, hermanos, lo que nos hace falta a nosotros no es la comida, hermanos. Porque no nos falta dar gracias al Señor, hermanos. No nos falta por la gracia de Dios, hermano. ¿Qué es lo que nos faltaría entonces, hermano, en tal caso que nosotros nos alejáramos, hermano? Nuestro Padre, hermanos. Nuestro Padre. Y en este caso, hermano, eso es lo que sucede. Y cuando dice aquí, en el versículo 17, y volviendo en sí, ahí es cuando entendió y comprendió la necesidad que tenía y dónde encontraba las bendiciones, todo lo que él necesitaba. Por eso dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de quién? De mi padre tienen abundancia de pan. O sea, él entendió que lo que estaba buscando ahí lo tenía su padre. Y yo aquí perezco de hambre. Y él dice, reflexionando, entendiendo, volviendo así, despertando, hermano, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice el 20, y levantándose vino a su padre. ¿Y qué más dice? Cuando aún, ¿qué, hermanos? Estaba lejos. Mire, nosotros, hermano, así literalmente del tercer cielo donde se encuentra el Señor, hermano, estamos muy lejos. Muy lejos. Para poder subir al cielo, hermanos, sería imposible para nosotros. Pero si usted, hermano, hace posible que Él se mueva a misericordia, aunque todavía estamos lejos a veces por las cosas por las cuales nos hemos apartado, eso nos mantiene lejos, hermano. Pero si aún así nosotros le clamamos con todo el corazón, le suplicamos perdón a nuestro Padre y lo movemos a misericordia, hermano, hacemos que Él descienda del cielo y nos pueda bendecir de nuevo y nos pueda levantar en el nombre de Jesucristo para seguir adelante, hermanos. Aunque no le vemos. Porque el Señor levanta, hermanos. El Señor restaura, hace misericordia. Pero ¿qué tengo que hacer, hermano? Me levantaré y iré a mi Padre y le diré, he pecado, si he faltado, he fallado, o he hecho algo, hermano, en contra de Él. ¿Qué debo hacer yo, hermanos? Perdóname, Padre, y ayúdame, Señor. Sin ti estoy perdido. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién más busco? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
¿A quién más vamos, hermano? Sino al Señor Jesucristo. Entonces este hombre, hermano, aun cuando estaba lejos, vino a su padre y lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto ya, hermano, cuando ya el padre se había acercado a él. ¿Sabe, hermano? Que cuando sentimos la presencia de Dios, hermano, cuando el Padre se conmueve y desciende, hermano, y nos ve ahí, hermano, con ese dolor de aflicción, con ese dolor en el corazón por haberle fallado, hermanos, cuando el Señor se acerca, hermanos, y ya se siente la presencia de Dios y la misericordia, porque ahí se acercó por su misericordia, ahí usted empieza a decir: ¿qué le va a decir? Perdóname, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se te conmueven las entrañas, se te conmueve el corazón por la misericordia tan grande del Señor, y tú le empiezas a clamar y a suplicar porque sabes que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, pero tenés que buscarlo de todo tu corazón. Porque si no fue otro culto nada más que vinimos, nos fuimos igual, llegamos, nos fuimos y no hubo bendición porque no la buscamos. No buscamos al Señor, venimos a este lugar y nos vamos igual o peor a veces, hermano, porque a veces la palabra de Dios nos habla y quizá en lugar de acercarnos a Dios nos vamos enojados. No, paz de Cristo, hermanos. El Señor te está hablando para que vengas a Él, te pongas a cuenta si te has alejado, pidas perdón y el Señor te restaure, te abrace y puedas vivir con Él siempre. Alabamos al Señor Jesucristo. Qué bonito, hermano, cuando alguien viene al Señor con un corazón así quebrantado y pide perdón al Señor y el Señor le escucha. Y el Señor, hermano, desciende y nos recibe una vez más. Sabe que hace tiempo, hermano, cuando empezaba los caminos de Dios, había muchas cosas que pasaban por mi vida. Vivía en muchas situaciones yo de pecado, hermano. Y había cosas que yo le fallaba a Dios y que no podía vencerlas al principio. Y yo le pedía mucho la ayuda al Señor y en algunas veces de esas le decía al Señor: Señor, yo creo que ahora sí me vas a azotar, yo decía, porque pues, no entiendo esta parte, Señor. Y me arrodillaba. Pensaba que ya no iba a sentirlo. Y de pronto sentí otra vez su presencia. En lugar de azotarme, me daba su bendición. Y eso lo sigue haciendo hasta este día, hermanos. Usted considera el tema, no es mi palabra, es la palabra del Señor Jesucristo. Y esa es la que ponemos en nuestro corazón, hermano, para que el Señor Jesús obre en nuestras vidas. Le damos gloria a Dios. Solo un versículo más, vaya a Lucas 19. Le damos gloria al Señor Jesucristo por su gracia. Gloria a Dios. Lucas 19, el Evangelio. Dios nos ayuda, hermanos, para venir al Señor Jesús con un corazón muy quebrantado. Bendito sea el Señor. Versículo 35 en adelante. Y trajeronlo a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima.
Y yendo él, tendían sus capas por el camino. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Esto lo hizo Jesús acercándose a la ciudad de Jerusalén, diciendo: oh, si también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si tú supieras y entendieras, hermano, hermana, persona que escuchas, que el Señor ha llegado a tu vida y que lo que toca tu paz, lo que te conviene, lo que Él se acerca a ti para bendecirte, para ayudarte, para ser salvo, para que alcances misericordia, para eso vino Cristo. Se acerca a nosotros para que tú tengas paz, para que tengas bendición. Y a veces parece que está encubierto de nuestros ojos. Parece que no entendemos esta misericordia. Parece que no entendemos su perdón. A nuestro Señor Jesucristo sea la gloria. Pues hoy en esta hora, si tú quieres, el Señor dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de tus pies. Hay un pedazo de tierra para que dobles tus rodillas ante los pies del Señor Jesucristo y le clames. Así terminamos este pequeño tema, hermanos, buscando la presencia de Dios, buscando al Señor, pidiendo perdón y misericordia.